Hola. Bueno, nos estamos uniendo y vamos a esperar a que la Inca aparezca por ahí para hacer nuestro live de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están uniendo. Hola, Pati. Ahí me acepté. Ahora sí. Ah, ahí Ay, está ahí. sí. ¡Feliz Oye, casi año! año de nuevo, sí. Feliz año. Que termine sin bicho este año. Que termine ya. Sí, no nos Sí, ya. habíamos visto así en vivo No, desde el año pasado. desde el año pasado no lo vimos. Justo antes de la segunda vuelta fue el último Instagram que hicimos. Sí, eso estábamos conversando, que habíamos tenido un Instagram probablemente la semana anterior, jueves o miércoles antes de la segunda Sí, vuelta, sí, por justo por ahí. ahí. Y ahí el tiro vino Pascua, Año Nuevo, todo, Sí, y y esta fecha. estábamos bien como cabizbajas, como masticando ahí todo lo que estaba Sí. ocurriendo. Y bueno, y que ya se desencadenó, ya tenemos nuestro presidente electo. Sí. Ya, ya llevamos varias semanas de eso. Así que bueno, la idea es que hoy día nos juntemos y hablemos como en este nuevo 2022 Sí. acerca como de, tal vez, no sé, pensaba como si le podíamos poner como desafíos, como sociedad tal vez, como algunos, algunas ideas como de cómo podemos pararnos frente a las problemáticas que vienen, cómo podemos Sí. mirarlo desde nuestra área. Exactamente, porque justo cuando conversamos antes de la segunda vuelta, y conversamos también con el Rodrigo en ¿Mm? Venegas en un punto, eh, estaba toda esta reflexión sobre lo que llevábamos acumulado, 2 años de pandemia, más una elección súper polarizada, como no habíamos visto en muchísimo tiempo, y esto que los niños iban como reflejando de no solo que las familias estaban peleadas o peleándose o como la Pascua temblando, sino que entre los propios niños y niñas un clima súper tenso, ya fuera por las preferencias que ellos tenían o expresaban o por las que expresaban su familia y con casos de agresión, con casos de acoso, WhatsApp, etcétera. Y tú decías, en cualquier escenario, eh, uno tiende a pensar que más en uno que en el otro, sin duda, pero como que en cualquier escenario va a ser un fin de año difícil, estábamos todos bien tensos, bien angustiados también por lo que veíamos que podía ser el resultado. A mí me alegró el resultado, debo decir, sobre todo por el programa Niñez, y porque uno ha visto a lo largo de los años que ese tipo de eh, iniciativas o energías de cuidado son capaces de unir. Lo vimos con la imprescriptibilidad, nosotros estuvimos ahí, vimos cómo se tendieron puentes entre las personas más insólitas o las avenidas más distantes en pos de esto. Entonces, qué bueno que eh, salga elegido un presidente que tiene un programa de niñez, que tiene una conexión, además, particular con la niñez, y, pero aún así, eso no borra ni resuelve de un plumazo cosas que se vieron para Pascua, que se vieron para Año Nuevo, con las que parte el año ahora. Y sí, como tú dices, yo creo que hay desafíos que ahora están como ahí. Nosotros hablamos en trauma de esta suerte de suelo trémulo o no firme en el que tratar de sostenerse y, y sin ánimo pesimista ni nada. Creo que
requiere también un cierto aplomo y una cierta reflexión también poder caminar en ese suelo trémulo, que ojalá esté más firme para marzo, pero ahora vemos otra variante, todo lo que está pasando y es como, ya, de nuevo recalibrar todo el peso para seguir caminando y que realmente sirva de descanso la vacación. No sé si viste un Twitter por ahí, pero creo que es como el Twitter del año, o sea, no, de como todo este ciclo. Siento tanta esperanza como cansancio. Sí, yo conozco una tienda que hace bronce, así como los antiguos que se ponían en la Ujú. consulta, Perico Palotes, psicólogo, doctor, ¿Sí? etcétera, en el centro, cerca de la Moneda, estaba aquí y yo decía, ese quiero, tengo tanta esperanza como, siento tanta esperanza como cansancio. Eso Sí. lo resumo. Sí, yo creo que son momentos de incertidumbre. Bueno, lo han sido los últimos 2 años, ¿Sí? pero creo que aún frente a algunos resultados y a algunas certezas, incluso con esas certezas estamos frente a incertidumbre, ¿cierto? Sí, Y bueno, y creo que nos hemos hecho un poco expertos para vivir en la incertidumbre, pero que tiene un costo muy sí. grande. Cuando nosotros hablamos de trauma, hablamos como los niños los primeros 18, 24 meses desarrollan estrategias que son maravillosas para sobrevivir a las familias que les tocan. Porque a todos nos toca una familia y todos de una u otra manera tenemos que sobrevivir a esa familia. Uno con mejores recursos y mejor calidad de cuidado y otros con menos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, hemos echado mano a todas esas estrategias en estos momentos para Sí. sobrevivir también a estos años de pandemia y tiene mucho que ver con cómo hemos aprendido a sobrevivir desde chiquititos. Pero aún así, seguimos teniendo hacia adelante tanta incertidumbre y tanto no saber, a pesar de que ya se sabe, no se sabe cómo va a ser el gobierno, se espera, se tiene esperanza, Mm, eh, no se sabe cómo van a ser los aliados, la oposición, no se sabe cómo viene el virus, no se sabe las mutaciones, estamos exacto. todos esperanzados de que en marzo los niños puedan retornar al colegio, pero ya es como que estamos mirando que eso Sí, probablemente va a estar súper difícil. Y todo eso hace que uno empiece como a programarse, pero a tener un montón de alternativas a esas programaciones que generan un montón de desgaste, por una parte. Creo que ese es un desafío importante, el cómo vamos como surfeando estas olas de incertidumbre. Eh, y cómo en eso podemos ver cuándo tenemos más recursos y cuándo nos faltan recursos y necesitamos ayuda para eso. Eh, y por otra parte, pensaba mientras venía camino para acá al live, eh, no hay que salir como que mucho. como que nosotros hemos hablado harto, por ejemplo, durante el año de gaslighting, Sí, eh, y cómo en estos últimos 2 días, por ejemplo, ha aparecido un montón de gaslighting a propósito de la elección de la convención. Nos estamos mm, poniendo súper política, ¿o no? sí, No, pero es que ahí lo pasa, es que siento el momento. que es un tema que de una u otra manera nos atraviesa a todos y que Sí, tendemos a poner como el trauma, el gaslighting, que es un tipo de trauma, es un tipo o de, de de acoso. manipulación Sí, de la sí, psiquis, ¿no es cierto?, en los círculos de poder. Y yo me he encontrado hoy día con un montón de gente de convencionales, de tuiteros, de todo, que me han tratado de vender el que esto ha sido una elección tan democrática y tan maravillosa, no sé, 24 horas de una elección tras otra, eh, como si no hubieran redes de poder, como si no hubiera lo que ha habido siempre. Y sí. cómo eso nos impacta igual como sociedad. Porque como que no encontramos en esas figuras lo que ansiamos encontrar, que es Sí, seguridad, certezas y verdades. sí. Una base segura, una base, ¿Mm? sí, al final no somos tan distintos, obviamente que tenemos otras herramientas como adultos, pero Sí, una base segura, un apego seguro.
la posibilidad de vínculos que sean incondicionales en su cuidado, en su accesibilidad, disponibilidad. No es tan distinto lo que necesitamos como personas humanas individuales, como colectivo, como un Exacto. país. Entonces, claro, cuando es inevitable lo político, primero, porque el cuidado, eh, el trabajo en trauma relacional, todas las cosas que son parte del oficio nuestro de cada día, se mueven no solo en lo trémulo como ya hablamos, sino que en espacios donde la simetría de poder está todo el rato hablándonos, donde está todo el rato el poder y la vulnerabilidad como en una suerte de danza o de interacción que puede ser humanizante y desde el cuidado o abusiva y desde el daño y por eso esta alerta como continua. Pero el cuidado se mueve ahí. O sea, alguien, esta frase esencial, alguien necesita cuidados, alguien cuida, por hermosa que sea, ya te está planteando una disparidad inexorable, inevitable. Entonces, en ese contexto, aquello que nos inseguriza, nos condiciona los vínculos, se siente como no solo un tsunami de incertidumbre, sino que además como de enemistad o de agresividad, es tremendamente perturbador, entonces uno no puede evitar, Mm. aunque pagues la tele, apagues la radio, la conversación está. Hoy día, sin ir más lejos, eh, mi marido contaba cómo había escuchado conversaciones y de personas de distintas edades, eh, desde lo que tú decías, no, esto es lo mejor que ha pasado, a otros que con más duda era como, no sé, porque, ¿por qué? Porque desde la vida de todos los días estamos también escuchando que la variante nueva sube que sube, y claro, podemos tener 3 vacunas, 4, 5, 10, pero en alguna parte nosotros sabemos que mientras el mundo entero no esté vacunado, no, no, no vamos a salir de esta. En alguna parte de nosotros sabemos o tenemos una historia con las vacunas donde la idea era no que se muera la menos gente posible, sino que ojalá no se muera nadie. Mm. O sea, cuando se inventó la vacuna de la polio, yo no me imagino al señor de la vacuna de la polio diciendo, ojalá queden los menos niños lisiados posible. Vamos a hacer... Mm. No, era... y no me gusta el lenguaje bélico, pero era, hay que derrotar esto, hay que sortear esto, hay que llegar a ser Erradicarlo. erradicarlo, ¿cachai? Entonces, tú ves acá el manejo que se ha hecho a nivel mundial, hoy día las narrativas que hay, tú ves como, no, si mira con la vacuna esto te da suave, ok, no, todo es culpa de los antivacunas. A ver, vivimos en sociedad, hay acuerdos y pactos que se toman como sociedad. Nadie anduvo consultando la vacuna de la polio, le parece, afecta su libertad individual. Aquí hay un bien común, hay una enfermedad que puede afectar enormemente a todos. El long COVID está siendo súper fregado, no se habla de eso. Entonces, en el fondo sabemos todas estas cosas. Entonces, había gente que le comentaba a mi marido, pero está la escoba con Omicron y hay 24 horas de esto. Entonces, como, ¿qué diferencia Mira, y creo que la percepción de los tiempos y las realidades, ¿cachai? creo que este evento político, social, histórico, nos trae como varios temas. Nos trae el tema de la vacuna, porque tenemos por ahí algunas convencionales que parece que no creen necesario el uso de la mascarilla, por ejemplo. No, Eh, de una Nos trae soberbia. el tema del gaslighting, esta maravilla cuando estamos viendo como lo mismo de siempre. Nos trae el tema de cómo vamos a elegir jefe de la tribu a un encubridor de abusos, como, Claro, y lo postulamos sí, como, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Y por otra parte, he pensado hoy día, a propósito de la científica Cristina Bravo, que nos salió electa, como no sabía que había que ser tan simpática para ser sí, presidenta de la convención. Yo pensé que sí, había que tener aptitudes y habilidades, pero no caerle bien a la gente. Eh, sí. Me llama mucho la atención como son temas que probablemente están en el cotidiano. Y otro de los temas
es como esta idea de como la juventud, también. como una punta de lanza en donde hay un rango etario en donde nos movemos, que es el rango etario ideal y que viene como a renovar cosas y entonces todo lo que está pasado de eso ya no existe o no es útil. Sí. Me parece O que sea, son... no, salieron, yo creo que salieron varios temas y por eso quizá desde esas observaciones no es llegar ya a ser yuppie frente a lo observado, o sea, porque tú esperabas como, no, yo, entonces uno se llega a preguntar, ¿estaré loca? Estoy ultra vieja, vieja de mierda, perdonando la expresión, porque, o sea, no, no, y después te detienes y dices, yo cuando escuché al vicepresidente saliente de la convención, ¿Mm? que me parece alguien súper admirable, respetable, me encanta la pega que ha hecho. Dice, no, es una gran forma de diálogo, de construcción, de deliberación, y uno, nuevamente, desde los marcos en que nos movemos y trabajamos, ¿Mm? ¿sabes que cuando está la coerción metida de por medio, cuando alguien te dice no te pienso apoyar ni cuidar este proceso, a no ser que me garantices tal cosa, a mí me cuesta mucho ver una forma de deliberación que sea saludable en eso. Me cuesta mucho ver diálogo en condiciones de iguales. Me cuesta ver construcción de nada. Y sobre todo me cuesta ver el cuidado de un proceso que ha costado sangre literal, sudor y lágrimas, haber llegado a conseguir después de años de dictadura, después de años de espera en democracia, ¿Mm? y como que nada de eso. Luego nos llenamos la boca socialmente y creo que sinceramente, y no es llenarse la boca, es discursear y palestrear y construir también narrativas que sean inclusivas, que no discriminen, que nos permitan ser la humanidad única y diversa cada uno y todos juntos que somos. Y luego tú escuchas justamente esto. Nosotros hemos estado todo el rato defendiendo a las nuevas generaciones. O sea, dejamos de leer al rector famoso del diario porque la agarraba contra las nuevas generaciones constantemente y nos parecía que era muy loco que alguien que era un educador y el rector de una universidad estuviera constantemente como aplastando así la mirada de las nuevas generaciones. Pero es valorar todo en su justo aporte a la construcción humana que vamos haciendo todos los días. No es tampoco idealizar, lo único bueno es esto, o si se equivocan, entonces son lo peor. Porque me pasaba que miraba en relación a la edad lo mismo, de repente como que hubo un momento en esto de la idea de una nueva constitución, incluso mucho antes que llegara a constituirse esta convención, de no, personajes como este y otros, su experiencia, ya sí, veámoslo. Luego, no, este señor totalmente desubicado, ahí andaba el tatita perdido por no sé dónde, a mí me irrita y me duele y me violenta ver ese tipo de comentarios, eh, porque, y me asusta también como sociedad ver esas fluctuaciones que entiendo que son parte de un continuo y de procesos más amplios y todo, pero lo que más me preocupa ni siquiera es que ocurra eso, sino el silencio frente a eso. Que cuando hay una elección que demora 24 horas, a ver, viva el que estemos redactando una nueva constitución. Eh, Viva lo que sea. Yo amo esto, no por eso dejo de ver toda su diversidad o todas sus dimensiones. Es como lo que hablamos en victimología. Ser ¿Mm? víctima eh, es una experiencia heavy, es una experiencia terrible, es una experiencia que se afronta, se repara, se resignifica todo, pero ser víctima no significa estar por sobre los demás en términos éticos o morales. No por ser víctima tengo inmunidad o impunidad o puedo hacer lo que quiera y pasar por encima con la planadora por el mundo y después decir, oh, pero pucha, yo lo he pasado tan mal. La tragedia no es un escudo para justificar la desconsideración. Al contrario, o sea, uno cuando habla y uno saca su experiencia, yo me refiero solo a lo que escucho de las sobrevivientes y los sobrevivientes, la mayoría de los relatos que hemos escuchado a lo largo de 30 años de profesión, 25 años de profesión, todos los años que sumamos, son de
mayor humanidad, de no quiero perder mi humanidad, no quiero llegar a la deshumanización del otro, eh, no, no, no quiero excusarme eh, en la inmisericordia o en la impiedad o en la violencia a propósito de lo que viví. Entonces, me parece que también el proceso constituyente puede ser mirado al menos desde la pregunta de, ¿realmente es lo que me están diciendo? Viva el diálogo, la deliberación, la construcción de todo, cuando vimos candidatos cuestionados, y que, ¿cómo no se podía averiguar eso antes? Eh, 8, 9 votaciones, eh, eh, candidatos de última hora, uno tras otro, incluido uno que a ver, no hay un delito de encubrimiento comprobado, pero recibió denuncias del padre Poblete y no estamos hablando de una cuestión Pero él lo de un... reconoció, si no, no es Sí, de que las había recibido y que, bueno, que no hizo y nada. claro, y que, y que además no es un par de comentarios machistas, eh, o cuestiones en las que hemos tenido que estar aprendiendo de nuevo, formas de vincularse, etcétera. Es una cuestión más amplia que tiene que ver con, en mi opinión, la mayor infracción de abuso sistemático, crónico, por parte de una institución religiosa en el planeta. O sea, todas las religiones tienen denuncias de abuso, todas las denominaciones. Nada como la Iglesia Católica, de verdad. Entonces, no era menor, pero fue parte como también de uno, otro. Me parece poco serio no detenerse en eso, no hacerse la pregunta de, a ver, ¿qué es esto? O sea, dos mujeres se bajan, en la mañana Bárbara Sepúlveda Ale, una mujer súper seca, súper íntegra, con N calificación, pucha, porque había que apoyar a no sé quién, ya ok, parte de la política es así, pero si se eligió una convención constituyente y no mixta, era justamente para también propiciar otros intercambios. Luego se baja Cristina Dorador, también yo creo que en un acto de tremendo cuidado, de como, a ver, o sea, aquí hay algo superior que cuidar y yo no quiero ser parte de lo que lo entorpezca. No vi a ni un hombre bajarse, al contrario, vi de este señor Chingo una obcecación que tú decías, pero ¿cómo es posible? Y luego, eh, todas estas otras comentarios, hoy día yo estuve a punto de contestarle a alguien que dijo, miren quién dice que esto no estuvo bien o que pareció un reality o no sé qué. Ya, los que piensan eso son como este en el fondo. Yo estuve a punto de decirle, yo no tengo nada que ver con ese señor, al contrario. O sea, Pero lo pensé. tengo una profunda decepción, pero pienso que no es lo que me estás pintando. O sea, como que, y tengo una sensación que, a ver, no se trata de ser desleal, ni se trata de hacer una tremenda escandalera, pero me parece que tiene que poder existir, como tú dices, al menos la pregunta. O sea, hay que ser simpática, porque si no hay que bajarse, hay que ser más política y más dispuesta a la máquina, porque si no, no era que íbamos a hacer las cosas distintas, Es está que, bien ¿sabes o qué? Que me no, pregunto lo de la simpatía, porque es como, no estamos, fue una de las declaraciones que se dio con respecto, decía como de, no cae bien, no es simpática, no, sí, yo nunca he escuchado que a un hombre en política lo voten por simpático o por pesado, no, jamás. estaría la mitad fuera, o tres cuartos No. además. Sí, ¿cómo te explico? Sí, no, Entonces me llama mucho la atención que es un órgano que está constituido sobre bases supuestamente distintas, sí. paritario, como diverso. Y Entonces paritario, y seguimos par- como, siempre está como subterráneamente estos elementos que nos atrapan como sociedad. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser simpáticas, Vinca? sí, no, o sea, Como, ¿por qué no se porque, ve el carácter como liderazgo? sí. Además, cuando simpático o no simpática fue la persona que más indicación dio o muestras dio de cuidado. Eso me importa. No sea simpática o menos simpática, mientras no trate mal a nadie, obviamente, y no es el caso. Eh, Hay una cuestión de trato. Si te dicen no trata bien, ok. eh, no cuida, no es responsable, eh, Ya, perfecto. pero eso también, el trato,
conlleva un No, 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 montón de aspectos más allá de si tú eres amoroso o no amoroso no, con la gente en el nada. cotidiano, porque tenemos gente muy amorosa, pero No, que si no es amor. encubre Exacto, no, no, amorosamente. no, no, si tiene que ver, yo cuando hablo de buen trato, y eso qué Sí. bueno que lo hablemos, tiene que ver con una cuestión que atraviesa un concepto tan difícil de definir, que como es la dignidad. Y es como esta pregunta del cuidado ético, ¿cómo en condiciones incluso de disparidad, de desventaja, de asimetría máxima de poder, los términos de relación cuidan la integridad de ambos, cuidan los derechos de ambos o ambas, eh, cuidan la humanidad de ambos, preservan eso en medio de toda la simetría? A eso voy yo Mm. con el buen trato, ¿ya? Y que obviamente tiene que ver con ese respeto en el vínculo de la dignidad humana de cada quien versus el aprovecharme del poder para abusar y pasarle por encima al otro y de su integridad, de sus derechos, de su dignidad como persona. Entonces, claro, sí, es ese buen trato y es esa actitud de cuidado. Eh, no es ni la simpatía, ni la amorosidad, ni como se dice, el buenismo. Mm. Claro, alguien puede ser súper simpático, amoroso, tierno, decir todas las cosas correctas y en sus actos demostrar otra cosa nada que ver. Mm. Creo que también hay un tema de consistencias que ver, que aunque incluso gente uno disienta o no te guste tanto lo que dicen, tú ves que hay una consistencia entre el decir, el hacer y en el tiempo, que no es resistencia al cambio, es como consistencia en me hago cargo de lo que digo, me hago cargo de lo que hago también. Y eso no lo valora mucho, pero yo también quedé sorprendidísima con eso, es arrogante. ¿Ah? No es no, no, me costó como meterlo en la cabeza mientras estabas viendo por otro lado otras actitudes que te parecían infinitamente, o sea, o realmente cuestionables y Ujú. no. Luego, en el balance al día siguiente, qué fantástica expresión de la civilidad y la democracia hemos visto. Sí, la del miércoles, porque se votó una vez, no sé, ni siquiera llegó a una segunda votación, podrían haber sido dos. Se eligió a la presidenta, se eligió un vicepresidente. Pero se eligió, entiendo yo también, por un mal cálculo de votos. O sea, tampoco era lo que se Sí, esperaba. O sí, sea, no se había. Claro, yo entonces, creo que no sirve para esas cosas, y cacha, o sea, por algo, pese a distintas proposiciones que nos han hecho a lo largo de los años, no queremos ser ni presidente curso, porque, porque estas cosas te eluden, o sea, y uno no funciona en eso, no lo entiende nomás, y probablemente sería súper poco simpática, y poco esto y poco lo otro, porque estarías diciendo cosas o no negociando como se debe, no sé. Eh, me, me, me sorprendió mucho todo lo visto, y creo que hay que conversarlo más, y creo que no hay que pensar que los que nos hacemos la pregunta frente a esto, poco menos que sean el enemigo, ni estén contra la convención, ni le quieran hacer el juego a los que quieren ver a la convención fracasar o no sé qué. eh, es justamente parte o sea, me parece que lo más democrático, mucho más, incluso de esto que nos dicen, esto es la democracia. La democracia es también poder hacerse preguntas, también. O sea, y el derecho a hacerse esas preguntas sin que se cancele el vínculo, sin que se cancele la solidaridad, sin que se cancele el cuidado mutuo. Eso, y me parece que ese es el gran desafío que hay para marzo, considerando que va a haber un congreso casi dividido mitimota, o sea, mitad y mitad, que realmente va a exigir tender puentes y dialogar y persuadir, no a palos, eh, aunque parece que se puede persuadir, o sea, como, mira, no te doy esto si tú no me, o sea, ya, sí, puede ser, pero en general uno ve que aunque las cosas demoren un poco más, como por ejemplo la ley de imprescriptibilidad, hay otro tipo de persuasión que finalmente, como la gota quebrada la piedra, y claro, uno no tiene 10 años para hacer cada cosa, efectivamente hay urgencias y hay cosas en las que ponerse de acuerdo pronto, pero creo que tiene que ver mucho esa capacidad también o esa posibilidad, no con como esto del buenismo, o sea, como y hacerse el bueno, no, yo creo que es como apelar también a aquello que nos une, nos intersecta, nos interesa, porque, o sea, dudo que alguien me diga, no, yo quiero que los niños en este país tengan la peor vida posible. O sea,
no. Creo que podemos partir de un interés común. ¿Cómo eso se lleva a cabo? ¿Qué valores, qué prácticas, qué herramientas hay detrás? Ahí viene picar fino y trabajar duro. Pero creo que hay intereses de como bienestar común de los que podemos, a los que podemos apelar y no se trata de ser ingenuos. Uno ya ha visto harta cosa espantosa, sobre todo esta última elección, como para, no tiene que ver con ingenuidad, tiene que ver con una, no sé, creo yo, perseverancia eh, en, en, en ciertas maneras de caminar, porque si no, no sé, pues, como vi el otro día el video de un ladrón al que sacaron de un, pero no en Chile, en otro país. ¿Ya? Los comentarios que se hacían, a mí siempre más que las noticias me gusta leer los comentarios. Yo decía, churra, qué miedo también, porque esto de que vas bajando como los niveles de humanización, eh, según lo que el otro haga, piense, etcétera, hasta que de repente llega a, a, a tu vecino o a tu hijo o a todos, porque no importa que a este le pase esto, no importa que al otro, este robó, este fue aquí, este fue allá, para eso existe la justicia también, imperfecta, espantosa, todo lo que queramos, las leyes que todavía no incorporan el cuidado y que así hay códigos que romperían la mitad, pero es parte de los acuerdos que hemos tomado para vivir juntos, no es fácil vivir juntos, mira la cantidad de siglos que llevamos en la humanidad y todavía que nos tengamos que poner de acuerdo en cosas como sería bueno salvarle la vida a toda la gente. O sea, como cri cri. Pensaba si los que nos están escuchando, eh, a propósito de nuestro último live, como habían sobrevivido los vínculos en La, este fin de año. Porque ese fue un tema importante que tuvimos la última, a propósito que lo mencionaste ahora sí, hace poquito, de, de cómo vínculos de tanto tiempo se amiga, vieron. perdón, yo no estoy viendo bien acá las letras, por si tú de repente ves pasar algo. No, Ya, ya, no he visto pasar ninguna pregunta, solamente como unirse. Así comentario. que pensaba como, claro, como lo difícil que era en ese momento, se veía en ese momento poder mantener vínculos como con pensamientos tan distintos. Sí, Pero yo creo que es como un esfuerzo que debemos hacer, porque está cada vez más fácil esto de polarizarse, el blanco y el negro, y entonces me gustan los gatos, entonces no te gustan los perros, ¿no es cierto? Me gusta el fútbol, entonces no te gusta ningún otro deporte. O sea, es como que si estás en un lugar no puedes estar en otro. Y entonces sí, si preguntas acerca de algo, si cuestionas algo, si algo no te parece que tampoco tiene que ver con cuestionarlo todo, porque también nos encontramos frente a como un mundo del cuestionamiento, ¿no es cierto? Es como todo es ni siquiera cuestionable, sino que como juzgable. Estamos es como eso. en un momento del juzgamiento. Sí, Eh, entonces, lo importante que es poder como ir alzando voces, ir diciendo lo que sentimos y lo que nos parece, sí, ir disentiendo de los sí, otros, eh, como para ir construyendo también individualidad. Eh, es tan identidad. complejo. Súper complejo y uno siempre piensa como en este póster de este león con este leoncito, de que pensé bajar los brazos, pero después me acordé de quién estaba mirando, entonces sale el leoncito chiquitito atrás, y yo creo que eh, ayuda mucho, de verdad, escuchar a los niños y niñas desde las miradas que tienen, porque son mucho más cristalinas en muchas cosas, vienen cargadas de, todavía de menos historia, menos menos nosotros que vamos poniendo también ahí nuestras opiniones y nuestra experiencia y todo. Pero también eh, acordarnos de que nos miran. Lo que tú señalas es real. El construir, el individuarse, como construir la propia identidad y, y cómo, si no se puede expresar disenso, si no se pueden expresar preguntas, si hay niños y niñas, vuelvo, perdón, yo con la insistencia, pero Sí.
que terminan siendo cancelados. O sea, lo que años atrás era no te selecciono para jugar a la pinta, como ya elijan equipo para las naciones o la pinta, y que había chiquititos que se sentían muy mal porque nadie los elegía y era como una forma de castigo no elegirlo por X. Ahora es a nivel digital una cuestión abrumadora, terrible. O sea, ahí hay otro tsunami traumático también, que, claro, dicen, los niños tienen que vivir en este siglo, tienen que ajustarse. A ver, pero un momento. Todos hicimos un recorrido donde nos acompañaron y fuimos ganando progresiva autonomía, pero nos lanzaron así como a la Alameda, camine como pueda, vuelva a su casa como pueda, estudie como pueda, arrégleselas como pueda, construyase como pueda. Y eh, en los WhatsApp, niños y niñas canceladas por expresar una opinión, la que sea, ¿ya? Eh, o acoso por expresar una opinión, o nunca más fuimos amigos por expresar una opinión, o lo que hemos hablado en otros live, eh, frente a toda la como toma de conciencia que ha habido en relación a el respeto, las violencias, el consentimiento, etcétera, cómo de pronto por cosas que han hecho niños o niñas también a los 10 11 años, se les terminan haciendo funa a los 15 a los 16 y se margina a niños de cómo la vida de esa aula o de ese colegio o de lo que sea, o terminan teniendo que dar exámenes libres, antes que la alternativa sea conversar los temas. Y no solo desde el lugar de eh, el ejercicio del consentimiento, las reglas de respeto, etcétera, sino que eh, el error, la pedagogía de la segunda oportunidad, o de la tercera inclusive, porque todavía son chicos, ¿cachai? ¿Dónde está el mundo adulto ahí? Por ahí, con esto de la FUNA, ¿te acordás que hablamos a fines de año? Una periodista comentó, dijo, como si no le hubiésemos dado tantas alas o como convertido más o menos que en estrella, eh, a, yo no estaba en Chile en ese minuto, la primera niña que le tiró un vaso de agua a una Había ministra, música. claro, y mucha gente lo entendió como desde el ataque a la niña. No, o sea, el problema fue del mundo adulto que, eh, lejos de acompañar ahí, decir, a ver, hay límites en el trato. Le puedo decir a la ministra X o Y. Ahora, hay distintas situaciones. Si se acaba de morir alguien o te acaban de matar a un familiar, es muy posible que esa persona esté reaccionando bajo una situación de shock, de estupor traumático, pero esto era otra instancia. ¿Dónde estuvo el mundo adulto ahí? Para conversar de esto, para poner como luz, distintas luces. Fue como, no, bravo! Y dependiendo de quién sea, cómo se van naturalizando estas formas de agresividad que, que o sea, claro, un día son contra alguien, no sé, por una autoridad que lo ha hecho pésimo, ya. Pero otro día puede ser por X motivo y otro Contra día puede una ser, pyme, y claro, y contra otro, mi vecino, exacto, o contra niños y niñas. contra los Además, hijos. contra los más chicos, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, y si tú cuestionas o aportas una pregunta adicional a esto, oye, y si además lo miramos desde acá, no significa invalidar otro fenómeno. O sea, nosotros trabajamos en trauma sexual, en abuso, pero que yo me pregunte por cosas que nos cuentan los jueces o los abogados, qué sé yo, que ocurren no en las sedes penales, ya donde se ven los casos de abuso sexual infantil, sino que en sedes de familia, entonces donde se ven temas como la pensión de alimentos y donde se dan amenazas, como, a ver, aquí voy a sonar como las viejitas, pero cuando yo era joven había N amenazas de papás a mamás en casos de separación, nulidad, entonces cuando no había ley de divorcio, de voy a poner que eres, no sé, adúltera, prostituta, drogadicta, no sé qué. Aunque no fuera verdad, da lo mismo, porque ¿Mm? igual el juez lo podía mirar con recelo, igual te fregaba la cuestión, igual el juicio podía terminar durando 10 años y entre medio los niños hacían la mitad del campo de batalla. Hoy por hoy, muchas veces la amenaza es, mira, tú no negocias, y esto se repite cada vez más.
Entonces, pongo una pregunta o una sospecha de que puede ser un acosador o abusador. Y claro, la gente está en momentos de tumulto interno, de crisis, de rabia, hay historias, hay cosas que han pasado, pero nosotros escribimos una carta años atrás al diario eh, diciendo, ojo, la denuncia eh, no solo tiene que ser veraz, también tiene que ser responsable. O sea, porque hay una lucha de muchos años para tratar de que a los niños y niñas les creyeran que lo que estaban contando en temáticas de abuso sexual. Entonces, si desde el mundo adulto eso lo terminamos usando como un arsenal, de otra forma, ¿qué pasa con los niños y niñas? Y si nosotros trabajamos en esto y decimos, pero además se está dando este fenómeno, entonces no es tanto tu compromiso con las víctimas. A ver, perdón, no. A mí me Pensaba, dijo, Finca, sí, pensaba cómo, bueno, imagínate, yo soy directora de un diplomado en sexualidad, no en el que somos en conjunto de trauma y sexualidad, pero un diplomado de sexualidad, eh, en donde, por ejemplo, al revisar un caso clínico, nos preguntamos por un sujeto que no ha cometido abusos, pero que tiene fantasías desde mm, chico, pero sin haberlas llevado a cabo, para pensarlo. Y vamos a trabajar con estos pacientes. Eso es lo que estamos enseñando. Y parte de los alumnos, la respuesta es, hay que funarlo. mm, al paciente. A ver, esto no son, si el tema además es como la ética de la profesión, o sea, O nuestra, sea, pero por eso te digo, es como y en qué punto como sociedad estamos que, sí, que lo primero que aparece es como, yo este gallo lo funaría. Cuando es simuladamente un paciente que viene a consultarte porque tiene una problemática sí, y no una problemática en donde ha cometido delitos. O sea, no estamos hablando de eso, ¿cachai? Que ahí no, estamos como obligados por los códigos legales y estamos de acuerdo. Eh, ¿Cómo podemos pensar al otro, comprender al otro, ayudar al otro, si nuestros prejuicios y nuestros sesgos no nos permiten como salir de la trampa en la que estamos? exacto. Y cuando sabemos, además quienes trabajamos en estos temas, que eh, si hay un lugar donde se puede hacer algo en si hay una rehabilitación que puede funcionar, a ver, el nombre rehabilitación no sé si es el mejor, pero eh, a ver, en Estados Unidos existen líneas de apoyo confidenciales para adolescentes que cuando tienen las fantasías pueden llamar antes de actuar sobre eso. ¿Cómo no va a querer uno evitar aunque sea un abuso o una persona que cometa abuso? Y esa ayuda se da. Ahora, claro, hay también presupuesto para programas para víctimas. Lo difícil en Chile es que muchas veces proponer este tipo de programas cuando no hay ni apoyo para las víctimas, las listas de espera son gigantes, suena como descabellado, pero en realidad, porque si no, ¿qué? Eh, lo funa, lo tira al mar, o sea, lo Los desaparece. matamos a todos. O sea, claro, cuando, no, bien muerto está, ojalá que lo, entonces, a ver, nuevamente, aunque sea un impulso eh, entendible y uno lo ve cuando ocurre una develación, que la sensación de muchas mamás, papás y quien recibe esa develación es qué ganas de ir a matar a este tipo. ¿Sí? ¿Ya? Acto seguido, ¿cómo ayudo a mi hijo? Y uno ahí se da cuenta de cómo son otros repertorios humanos los que priman, ¿cachai? Pero, pero claro, cuando uno trabaja en esto y escucha ese tipo de comentarios, es para preocuparse. Porque la Pero, solución es funar, es abandonar, y bueno, y entonces no hagamos nada y ¿qué? Esa persona, a ver, yo he leído artículos donde está la pregunta de, ¿y si se suicidan? Casi como una suerte ¿de solución? de solución donde nadie quiere, bueno, escucha,
nadie se hizo, nuevamente una forma de Pero irresponsabilidad. yo creo que el punto, Vinca, Y que me artículo, gustaría saltar es que el preguntarnos y el poder pensar en esto no significa de ninguna manera que uno se ponga condonar de un el... lado u otro. No, No no, significa que entonces no eres feminista. Entonces exacto, estás en contra de las mujeres. sí, Heteropatriarcal. sí, Cisgénero. ¿No? Como, sí. como además todo en términos de como insultos que te ponen en un lugar muy apartado del lugar en el que estamos como sociedad. Porque pareciera ser que ser cisgénero es como ya a esta altura como un insulto. Eh, pero como cuestionando un recorrido por solamente preguntarnos, Algo. por solamente Sí, cuestionar qué estamos haciendo como sociedad. Nuevamente como el blanco y el negro. Poder hablar de esto y poder pensar a los victimarios y cómo podemos ayudar no es estar de parte de los victimarios, es estar de ni, parte de todos, es ni del, poder tratar ni de del, hacer este mundo un lugar mejor, sí, no es sí, estar en contra de las víctimas, no es no no. entender nada. Bueno, pero hoy día vemos eso en todos los niveles, ¿no es cierto? Entonces, cuestionar algo es entonces estar en contra del proceso democrático, entonces estar en contra de la constitución, estar en contra de eh, los feminismos, estar en contra de la democracia, y nos quedamos medios atrapados. Y yo creo que la invitación, finalmente, un poco, ¿por qué hacemos estas conversaciones? Es para desarrollar un poco de pensamiento crítico, no quedarnos como solamente en que hoy día está de moda algo y tenemos que pensar todos de la misma manera y si no piensas de la misma manera, entonces quedas excluido. Y vuelvo al león con el león chiquitito, que Uh estamos -huh. mostrándole a los que están partiendo en el camino, porque, no sé, lo que hemos hablado, cuando uno escucha, eh, todos los hombres son aquí o allá, Uh -huh. ojalá no hubiera niños, o niñitas o niños, adolescentes que en ciertos diálogos pueden preguntar, oye, ¿y si nos preocupamos de la media escoba ecológica que hay o de la pobreza en estos diálogos de quién es más o menos X identidad? Ah, al tiro también el insulto, o sea, y no es no querer ver esas problemáticas, es como, oye, pero está esto otro aquí, también tremendo, podemos también mirarlo. Y diálogo, yo creo que los diálogos de la infancia, de la adolescencia nos enseñan mucho. Cuando estamos atentos es como, sí, po, ¿dónde está el big picture, el horizonte mayor? Y acompañar Vinca. Porque yo creo El que me ha está tocado, súper por ejemplo, en colegios en donde han habido así como casos de cool. tráfico de fotos, videos, cosas así como entre los alumnos de exparejas. Y ahí tenemos como dos grandes respuestas. Una, la sanción, como que no estoy diciendo que no debería haber sanción, ojo, pero es como la respuesta totalitaria o la negación de lo que ocurrió. Como son tonteras de cabros, ¿cachai? Esto se les va a pasar y a las cabras se les va a olvidar, ¿cachai? Onda, de aquí a que salgan en 6 meses del colegio, va a entrar a la universidad y esto no va a haber existido. ¿Dónde está el acompañamiento? El proceso de reflexión con los chicos y chicas. Está súper ausente. Cosa de Como, ver lo que pasa con los celulares y todo el tema digital. O sea, algo que incluso es tan sencillo o no tan sencillo, pero sería mucho más simple que un acompañamiento en estas temáticas, que son grandes temáticas, ¿mm? de cómo definir el estándar de cuidado o las reglas de uso de estos aparatos, tampoco hemos acompañado. No, Y por eso nada. y estamos a dos pasos ya no de la inteligencia artificial, sino de toda esta proposición de metaverso de Zuckerberg, que pucha, ¿Mm? como tanta genialidad puesta al servicio de el espanto, eh, que
como casi vamos a evitar la realidad virtual nomás. Y yo veo que avanza esto, hablábamos con la Marcela Monberg también la otra vez. ¿Y dónde está el acompañamiento? Justamente, ¿dónde está la pregunta? ¿Has pensado qué pasaría si es que pongámonos en distintas situaciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que cuida Mm. más? Eh, y en relación a situaciones de crisis o conflicto como las que tú cuentas, que yo creo que tampoco, no es ni la mirada totalitaria y la funa y la exclusión, o la negación y disociación. Hay un reproche a la conducta y una sanción. A ver, y hay una distinción entre esa conducta, la conducta humana, y las Y personas, la persona, y los humanos. Es decir, importante, odio como el lo que abuso, alguien hace y lo que es. claro, pero es distinto el humano. Creo que ahí esta pregunta del enfoque informado de trauma, que es con la que se parte, es con cada niño y niña y persona grande también. ¿Qué trae aquí, ahora, hoy, en este minuto, este niño, esta niña, este adulto o adulto, eh, que pueda explicar o hacerme entender quizá un poco mejor por qué dice lo que dice, actúa como actúa, etcétera? ¿Con qué llega de historia, de heridas, de alegrías, de certeza? Pero sobre todo en la parte de trauma, ¿con qué fisura ya viene? Y cuando creo que uno se hace esta pregunta antes de chantar el juicio, incluso con gente que así como que te saca humo de la oreja, digo, ya, a ver, porque no quiero la energía del odio en mi vida y es una preferencia personal. Ya, entonces, respiremos. A ver, ¿qué trae? Y eso no significa condonar, absolver, No simpatizar, significa que no haya consecuencias. de ahí nada. Y ni significa que no vaya a expresar mi oposición, quizás lo que esta persona dice o hace, pero quiero entender un poco más, porque en una parte somos iguales, igualísimos, a más no poder. Los dos somos humanos. Los dos somos humanos. Y entonces, incluso preguntarme que uno puede decir, sí, esto ayuda a la compasión, al entendimiento, a la empatía, pero no solo con el otro, no solo en el cultivo de la humanidad en general, de la propia también. Porque en la medida que hago ese ejercicio ahí, también le estoy informando a mi cuerpo que antes de tirarme el juicio encima, me podría preguntar qué me pasó, ¿cachai? ¿Qué te pasó, Vinca, Michelle, quien sea, que metiste la pata acá, que dijiste esto, que no querías decir tal cual, o sea, y no es parchipe libre ni la impunidad, vuelvo a eso. Es que de repente incluso uno ve como tanta severidad consigo a personas que ya han sufrido mucho, niños y niñas que lo están pasando mal, que además terminan internalizando la culpa de casi merezco esto, porque además el discurso completo o el coro alrededor es, como tú decías, blanco, negro, bueno, malo, impecable, fracasado, falló, ¿ya? ¿Y dónde está la segunda oportunidad? Insisto, cuando lo Igual humano... a mí me preocupa en dos ámbitos. Uno, en este enaltecimiento que tenemos de algunas figuras, entonces cuando se equivoquen, les vamos a dar en el suelo y los vamos a dejar caer, pero así de una Sí. forma impactante, ¿eh? Lo cual es Y otros preocupante. que hacen, y otros que dejan la escoba, pero no importa, son maravillosos. O sea, Y yo sé que entender desde el lugar del trauma, por ejemplo, como lo pensamos en los diplomados, en los cursos, como que no todos estamos todo el tiempo dentro de nuestras ventanas de tolerancia pensando y sintiendo conectadamente y por lo tanto tenemos derecho a equivocarnos, a decir mal de repente algo, a que algo nos impacte y no reaccionar de la forma adecuada. O sea, somos seres humanos y los seres humanos no estamos todo el tiempo como en una homeostasis que nos permite como ser perfectos. Y eso tenemos que entenderlo. Teníamos por ahí, apareció el Coque, nos dio saludos así, saludos a ambas, nuestro profe del área legal de el diplomado de trauma amoroso. Y tenemos una pregunta que dice, quisiera preguntarles por qué no podemos cultivar la compasión como sociedad. Media pregunta. justo lo que estábamos hablando, sí, pues. ¿Mm? Eh, alguien el otro día
es un comentario como de Chile, taca, taca, ta, no sé, que también puede ser con otros países. Hoy día se cumple un año del ataque al Capitolio, que fue horrible. Yo estaba allá, hubo toque, como una suerte de toque de queda, una cuestión insólita. Y hoy día leía comentarios, bueno, y a propósito del deterioro de la democracia en Estados Unidos, se lo tienen súper merecido, qué bueno. Y, y, y claro, uno ve esas cosas y dice, bueno, son tantos años de lavado de cerebro, de gaslighting, de, de nociones que nos han ido confundiendo, o me salvo yo y yo primero, y yo puedo, y el que quiere puede, y ese, si ese no pudo, entonces es porque no quiso o no le puso suficiente pino, y bueno, todo el tema de las jubilaciones y los ancianos, bueno, no ahorró lo suficiente, y, porque acá lo que hay que hacer es ahorrar y esforzarse y ganar. O sea, llevamos tantos años en esos discursos que aunque uno diga no voy a escuchar, están dentro de nosotros. Entonces, a mí se habla mucho de deconstruirse. Yo, ¿cuándo nos vamos a deconstruir en relación a lo que no vi el nombre? Preguntaba de todo eh, adoctrinamiento en el fondo, este crecer circundado por discursos de no cuidado, de sanción a la dependencia, de reproche a la vulnerabilidad, de desprecio de la vulnerabilidad, de desprecio del envejecer. No es solamente el body shaming y de los cuerpos y todo, no, es el que es más frágil, es la resiliencia casi bordeando ahora ya como ser invencible. No era eso, era generar a partir de otras instancias eh, maneras de volver lo más posible a tu forma original luego de ser herido o devastado. Entonces, tantos años en esto, claro, y uno mira y dice, ¿puedo, puedo explicarme desde dónde hemos ido perdiendo compasión? ¿Puedo explicarme un poco desde dónde hemos ido perdiendo X, Y, etcétera? Tú ves los índices PISA de comprensión de lectura, la crisis de la educación, y puedes ver unas tremendas peleas por algo que nadie dijo o se leyó mal, y uno Oye, dice, pero eso es muy frecuente. Bueno, a nosotros nos pasa claro, mucho en Instagram. Ponemos claro, ya, algo, ponemos y una ¡guau! frase que es de Sí, alguien, un estudio que es de alguien, y es como, ustedes que creen que en ninguna parte dice eso que no, nos están encarando, además lo dice alguien específicamente, debatamos acerca de aquello que dice, sí, como, sí, como está puesto para la discusión, para el debate, para la reflexión. Pero es impresionante la cantidad de conclusiones que la gente saca a partir de algo que no lee. O sea, de exacto. Y partida. si uno mira los índices PISA, entiende. Y si uno mira una educación que por años ha renunciado al desarrollo del pensamiento, ¿Mm? la, la negación de la emoción y negación del pensamiento, o sea, ya es todo, porque al final, claro, sí, porque nosotros éramos, nuestra batalla de juventud era el aprendizaje emocional, la Sí, inteligencia emocional, y de repente fue, no, no, era no, como, no. también el pensamiento, porque fuera, y al final se termina convirtiendo en memorizar, rendir, dar en la prueba estandarizada, que como dice Alfie Kohn, que psicólogo, educador, que al final es una fotografía del tipo de educación que has tenido, del barrio en que vives, de los privilegios con los que has contado o no, y eso es. Entonces, está bien, es cierto que una herramienta estandarizada puede ser aquello que nos permita hacer mejor política pública, mejorar la currícula, esto sirve más, pero cuando los test son en condiciones parejas, cuando además no te preparan para el test y llega cualquier día y le dicen a los niños vamos a hacer este ejercicio, ah, ya, pero habiendo todos tomado desayuno, habiendo estar todos con su guatita bien, habiendo dormido, no niños que trabajan, etcétera. Entonces, ¿Por qué? Porque básicamente, para los que nos es la están vida. acompañando, que probablemente lo saben, pero lo vamos a repetir, no se puede pensar ni sentir con claridad si no Exacto, se está en homeostasis, en exacto. regulación.
No es Sí, una cosa así como de buena onda, mala onda, o como que si estáis en una casa como más pobre o más acomodada, porque podría ser que en cualquiera de los dos lugares no haya... faltara la Sí, homeostasis básica que implica estar en un estado de equilibrio. Y eso significa no tener sueño, no tener hambre, estar equilibrado emocionalmente, poder sostener situaciones de estrés, ¿cierto? sí, O sea, y un montón de cosas más. Pero que en el fondo tenemos niños que de base vienen con un handicap como en contra, ¿no es cierto? Pero que lo encontramos en todos los ámbitos, porque yo decía, claro, si uno ve los índices PISA, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pero pasa en todos los niveles, pasa mucho más en entonces, uno, por supuesto. sí, Pero es no, no, como, es pensaba transversal. como lo que le pasó a Freud en algún momento. Me dijo, si creo lo del abuso, entonces creo que tiene que pasar en mi propia familia por el nivel de números, po. Entonces Exacto, mejor no creamos en esto, entonces mejor no creamos que los índices de la lectura nos dicen la realidad, porque es tan global es global. Sí, que nos encontramos con quien nadie entiende lo que lee, nadie lee, la gente se queda con los enunciados y no baja de ahí. bueno, Eh, ese yo creo que es un desafío a propósito de la pregunta de la compasión también, que es tremendamente importante de hacer distinciones cuando los niños son más chicos y uno repetírselas, ¿ah? También, a propósito de esto que decía recién de Estados Unidos o de distintos países, el Estado X, ¿ya? Puede ser un tal por cual, su política exterior abusiva, explotadora, cruel, etcétera. Pero es bien distinto decir el Estado o el gobierno estadounidense, en este caso, por ejemplo, o el Estado o el gobierno iraní o el venezolano, costarricense, chino, el que sea, que los chinos, los estadounidenses, los iraníes, porque ahí nuevamente es como en esta distinción de lo que decíamos del abuso, del reproche a la conducta versus el reproche a la humanidad o la cancelación de la humanidad. Un poco lo mismo, o sea, como estas distinciones entre eh, la conducta de un Estado, con todas sus instituciones, etcétera, y no generalizar a la gente, porque ahí es re fácil odiar a la gente. Y, y ese tipo de cuestiones son las que han faltado también en la educación. O sea, hacer la educación cívica como en la media. La educación cívica podría partir en prekinder. Y es la educación que tiene que ver justamente con los vínculos, con las relaciones, con el con, respeto. con cómo zanjamos las diferencias que vamos a tener de todas maneras. O sea, a la gente que uno más adora tiene diferencias. O sea, como nadie piensa Pero igual. Inca, cuando hablamos de Y educación sexual, y lo que nos también, dicen es ya, pero cuando sea una edad apropiada. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de educación sexual preescolar? sí, pues, Vínculos, respeto, autocuidado, límites corporales, o sea, cosas que son es tan parte de, básicas sí, para poder llegar a hablar de las otras. exactamente. Y si hemos podido hablar de eso, de los nombres del cuerpo, de las partes del cuerpo, del aprecio también por eso, y de la posibilidad de poner límites, no límites a empujones, o sea, como No, espacio. y ensayando esos límites, claro, quizá en un futuro es más posible encontrarse con conductas de compasión, de diálogo, de entendimiento, de disensos que se puedan expresar sin romper todo vínculo. Ahora, es entendible que haya vínculos que pueden terminar distanciados o incluso terminados. Y lo vemos en abuso sexual infantil también y en situaciones familiares de décadas de negación, de malos tratos, de revictimización, etcétera. También puede ser, pero son procesos mucho más largos que simplemente, y no es simplonamente, pero es que acotadamente, por ejemplo, una elección que es como lo que veíamos ahora. Y cómo en un momento, volviendo como al inicio de esto del suelo trémulo, de la incertidumbre que tú decías, que en un diálogo, paréntesis, la semana pasada, con psicólogos de Antofagasta, un psicólogo hizo una muy buena intervención, ¿eh? Y yo le dije, oye, como me hizo una chispita así de,
porque uno escucha incertidumbre y ya el cuerpo como que ya, y la incertidumbre, y la vemos todo el rato, y en el clima, y en lo político, y en el orden Mm. mundial, etcétera. Y digo, también hay que mirarla como herramienta. Ya, ok, es un tiempo de incertidumbre, esta es mi herramienta. Entonces, tengo plan A, plan B, plan C, o sea, voy a tratar de una externalizarla y resignificarla para que no sea tan angustiosa. Pero volviendo al suelo trémulo, eh, si tú le agregas la ruptura familiar, el nunca más le hablamos a este vecino porque votó por X o el otro, eh, eso visto con ojos de niños y niñas, eh, o sea, terrible Y yo a ver, creo que todo es proceso, traumático sí, y además en la construcción de futuro hay, o sea, desolador. y yo creo que todo proceso, así como tú decías, y el rompimiento de vínculos a propósito de sistemas de abuso, dinámicas familiares, de encubrimiento, es un proceso, es una decisión, pero no hay un estándar. No es que tenemos que romper, no es eso lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que entender, que esto debe ser una decisión, puede ser una decisión, pero no necesariamente es la regla. No porque pensemos distinto, entonces tenemos que no relacionarnos. No nos podemos vincular, no podemos tener una relación de amistad, no podemos querernos. Podemos llegar a no querernos, pero eso es parte Sí, de un proceso y una decisión reflexiva, no por un sí, mandato social. exacto. Y son procesos que se dan en el tiempo, además. Yo creo que aquí, qué importante también volver a esto del derecho al tiempo, o sea, eh, y dar tiempo eh, a otras posibilidades, a otras reflexiones. A mí, los días de elección, alguien me dijo eh, un comentario que podría, si uno lo lee en la primera capa, qué agresivo, ¿ya? Ya, chao. No, lo lee en una segunda capa y viniendo de una mujer, mamá, etcétera, usted dice, acá hay otras angustias también. Entonces, eh, ¿cómo leer también por capas? Y yo me acuerdo que le contesté, eh, tenemos este punto de intersección, yo también soy mamá, y si nos seguimos mutuamente, para no latear al resto del mundo, digamos, quizás podríamos compartir más puntos de vista, para ver por dónde iba esa, porque había una carga de mucha angustia y quizá eso es lo que lleva también a muchas personas a tomar decisiones sin mayor tiempo, sin mayor reflexión, sin acordarse que en minutos de necesidad de auxilio, capaz que el efecto igual se las va a ganar. Y también en esto de los niños y las niñas que están creciendo, mirando, etcétera, ensayando entre ellos también una convivencia, ver que se puede conversar todavía, se puede disfrutar sin necesidad de que pierdas a todos tus amigos o que todos tus amigos te den vuelta a la espalda más o menos, o bien que mejor todos se silencian porque es una manera, por anómala, por artificial y destructiva que sea, pero una manera como de conservar eh, alguna falsa homeostasis o alguna falsa o precaria base como de relaciones, ¿cachai? Y a costa de silenciamiento, es palitos de fósforo, eso, un viento y se cae. Entonces, Así es. como, nada, yo creo que, bueno, estamos en la hora que Sí, son conversaciones que van a seguir y a todos los que nos han acompañado, gracias. Yo creo que el trauma relacional, el trauma como herida, como lo trémulo, lo infirme o no firme, y la mirada o las proposiciones de la ética del cuidado son un bonito grupo de herramientas con los cuales navegar, con las cuales navegar estos tiempos, que van a seguir siendo de cosas, o sea, de incertidumbre, de cosas distintas, de desafíos así, uno y de tras tener otro, que ir tras acompañando a otros, no y de cómo solamente, bueno, a nosotros, como lo tener oscuro mejores pasando. herramientas, estrategias,
pero sobre todo los ¿Cómo que lo estamos viendo? trabajan con personas, de poder ser como una tablita, un salvavidas en medio de esta tempestad, porque estamos ahí todavía. Y todos, no solo los que trabajamos en salud o con personas, yo creo que esto de que hay tantas historias de personas que estaban pensando que su vida ya no tenía más sentido, que ya la soledad no daba más, que un quiebre te había dejado ya, pero así de verdad al borde de la cornisa, y que el gesto de un prójimo o una persona justo un día te salvó la vida. Eh, en abuso, millones de historias, la persona primera que te leyó hizo cambiar algo. La importancia que tiene cada uno y una de nosotros en ese tipo de situaciones. O sea, a veces una sonrisa, en realidad ahora es difícil con la mascarilla, pero de verdad, a veces alguien que te Una sonríe en la mirada. calle, claro, una mirada, un gesto amable, ¿cómo puede cambiar algo ese día para alguien? Y cómo la suma de todo eso puede ir, eh, no sé, generando por lo menos mayores cuotas de bienestar. Hay un tema de recuperación de bienestar material, moral, humano, social, psicológico, etcétera, que después de la pandemia, o sea, no que después, durante y también después, si es que esto se acaba, como dicen, a fines del 2022, no sé, yo ya no me atrevo a decir, pero ya ha habido suficiente trastorno y alteración y perturbación como para pensar que ya estamos, cada uno aportando en gotitas de recuperación para nosotros mismos, para otros, para quien sea. Somos súper importantes todos, psicólogos, no psicólogos, como sea. Vamos a dejar los invitados. Tenemos el 20, un curso introductorio de trauma relacional, Sí. trauma complejo, Y eso intervenciones desde en el cuidado. ASI, Sí, como muy breve, un curso de 4 o 5 horas, como para meternos en el tema, muy sí, breve, muy sí, breve. breve. 4 horas es Eh, muy breve, aunque sí, no, pero es un sí, grupo chiquitito, entonces lo interesante es que vamos a poder dialogar ahí y aclarar cosas y tener una conversa profunda. sí, Los dejamos invitados al que le interese capacitación@cest.cl y a nuestro diplo de trauma relacional, trauma complejo en sexualidad. sí, Este año fue un exitazo. Un sí. exitazo no lo digo por... La convocatoria solamente. no, que además fue muy buena, sino porque fue como que culminó un proyecto que teníamos hace tantos años. Fue para nosotros un Sí, exitazo que hayamos podido elaborarlo, reunir a los docentes que tenemos ahí, sí, grabar las clases en medio de pandemia, sí. y De dejar crisis contentos familiares, a de los todo. casi 200 alumnos, po. Sí, Igual, fue poco. No, no fue poco, sí. no, yo eh, aprendimos un montón también, crecimos un ¿Mm? montón también. Yo De de, todos, escuchando a los docentes, las reuniones. Sí, yo no brindo porque no tomo, pero en la noche de Año Nuevo, en mi momento así de el año, eh, de verdad que el diplomado fue, porque lo soñamos, lo pensamos, lo imaginamos, 200.000 borradores, los profesores, todo, y ver, verlo encarnado mm, y todo lo que sale de ahí, todo lo que sí, fue, o sea, es de los salud, así, enhorabuena del año, gracias, yo súper agradecida, sí, estamos de contentas y creemos contenta, y con toda la que fuerza es para este. un buen, que es un buen set de herramientas para poder pensar, para poder reflexionar, para poder abrir un poco como todo esto que hablamos nosotros en nuestros lives, como Sí, sí. poder como llegar ahí a cada uno de ustedes. Así que, bueno, los dejamos invitados a esas cosas y les agradecemos mil pasar un día jueves de enero, verano, muerto de Calor, calor, ya bajó un sí, poquito, pero a las 8 estaba sí. eh, y aquí Yo nunca acompañándonos y sé. escuchándonos las lateras ahí hablar durante más de una hora, darle, 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 Sí, darle. sí. Nos tenemos que comunicar sin avisar cuando queramos. A mí me gustan las reuniones de trabajo donde nos conectamos también. No, ¿Sí? yo creo que yo me agradezco de las redes este tipo de instancias. Eso. Y en la preparación de la compasión como última cosa,
a todos los que tienen hijos, sobrinos, que comparten su vida con niños, nunca es suficientemente temprano, además, para hablar de fake news. En serio. Hay libros para niños chicos, no acá, pero yo creo que podemos ir hablando estas básicas distinciones entre esto es fantasía, esto es realidad, eh, esto hay que averiguar de dónde viene, cada cosa que se dice no es todo. Acompañar en eso también, porque además reduce mucho la ansiedad. Yo creo que las fake news son Sí. un elemento de angustia también y de polarización, donde tenemos que entrar a acompañar más. Así, en pequeñas conversaciones todos los días. Eso ya, pues, querida, Oye, qué voy a rico. proponer un tema para la próxima, así como deberíamos hablar como de hijas adolescentes y feminismo. Ponte. Sí, también, Nosotras absolutamente. que tenemos tres adolescentes en pleno, Sí, mujeres, además. como lo Sí, difícil que está haciendo, ¿no? Difícil lo sí, digo porque es una tarea y un un gran, ejercicio diario de ponerse, de cuestionar, de sí, entregar información, pero al mismo tiempo cuestionar esa información también para desarrollar pensamiento. Y no exacto, solamente como que leamos y tengamos un discurso que repetimos nomás. sí. Me parece ¿Te muy acuerdas? interesante. No, tenemos que hacerlo porque además, ¿te acuerdas la marcha del 8 de marzo ¿Mm? de antes de la pandemia justo fue? Que fuimos y las adolescentes justamente fue como, ¿por qué no nos llevan? Sí, po. Eh, y siendo Porque no era feministas, cuidadoso llevarlas. porque no era cuidadoso llevarlas, exactamente. O sea, Chile estaba en un proceso de estallido Ujú. donde podíamos presumir que la mancha iba a ser tranquila, pero no necesariamente, porque ya habíamos oído del contagio y nosotros adultamente, responsablemente podíamos asumir, ok, esta es nuestra última actividad pública ¿Mm? y bien ahí al límite, pero no involucrar en esa decisión a nuestras hijas, aunque nos odiaran, porque ese no Porque nos fue fueron a como, dejar. Y como, además, me quiero claro, y así, quedar. sí, sí, sí. Como, entonces, sí, me parece un tema, un súper buen tema, Ya, pues, que lo podemos hacer hasta en el verano también, eh, estupendo. y si seguimos trabajando. Así es Ya, pues. que, démosle, ya amiga, querida, Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos. sí, me voy a contar. Besitos, querida. Quiero mucho, qué rico. Igual. Chao. Chao.